ver, la medicina ortomolecular es una rama de la medicina, no es una medicina alternativa ni va en contra de la medicina ortodoxa, sino que sigue los mismos principios, basado principalmente en el principio de la definición de salud como tal, que es un equilibrio biopsicosocial de la persona, es decir, de la parte psicológica, de la parte física y también de su entorno, y tiene las mismas primicias, que es no hacer daño al paciente, buscar la prevención más que la curación de una enfermedad, por lo cual en general la utilizamos en la medicina ortodoxa permanentemente. Dar una hormona, por ejemplo la levotiroxina en personas que sufren de la tiroides, es medicina ortomolecular. Indicar ácido fólico en personas embarazadas para evitar alteraciones en el feto, también es medicina ortomolecular. Y podemos utilizar la medicina ortomolecular en otras alternativas médicas para la prevención de la salud principalmente. Se basa en unos pilares fundamentales que son básicamente la dieta o más que todo la alimentación permanente de la persona, y en complementos y suplementos nutricionales que lo que logran es prevenir o también curar algún tipo de enfermedad. ¿Cómo se aplica exactamente, doctor? A ver, la medicina ortomolecular puede ser aplicada como justamente cualquier tipo de medicina. O sea, yo puedo aplicar la medicina desde un punto de vista con medicación vía oral, con medicación subcutánea, con medicación endovenosa, o simplemente dando consejos nutricionales para calidad de vida, digamos. No es una medicina basada en cosas alternativas, o sea, es una medicina basada en los macronutrientes y en los micronutrientes. Mejor dicho, son sustancias afines al cuerpo que tenemos en nuestro cuerpo. No es ningún tipo de tóxico, ningún tipo de medicación como tal, sino son sustancias que nosotros tenemos en nuestro propio cuerpo, que por ahí podemos tener deficiencias y el cuerpo en sí empieza a generar ese tipo de síntomas. Entonces uno, frente a ese tipo de síntomas, puede indicar algo que es afín a nuestro cuerpo y que lo tenemos en cantidades más bajas, por ejemplo. ¿A qué se consideran macronutrientes y a qué micronutrientes? Los macronutrientes son básicamente lo que todos conocemos como proteínas, lípidos y carbohidratos, es decir, lo que generalmente nos dan las calorías o la energía. Y los micronutrientes pueden ser en general las vitaminas, los oligoelementos o los minerales, que son básicamente lo que ayuda a que esas células o los sistemas enzimáticos funcionen adecuadamente. Es decir, yo por ejemplo al comer alguna sustancia, un ejemplo, una papa, eso se considera que tiene carbohidratos, tiene proteína y tiene grasa, por ejemplo, en diferentes porciones, y también tiene algunos micronutrientes que nos ayudan a que los sistemas enzimáticos funcionen adecuadamente. ¿En qué enfermedades concretamente se puede hacer uso de la medicina ortomolecular? A ver, hay enfermedades concretas que la medicina basada en la evidencia nos han ayudado a definir cuáles son, pero en general se puede utilizar en cualquier tipo de enfermedad como coadyuvante. Desde, por ejemplo, un resfriado común que se usaba desde hace mucho tiempo, la vitamina C, no para curar el resfriado común, sino, por ejemplo, para que la duración sea menor, la duración de la enfermedad, o también para la prevención de dicha enfermedad. Es así, por ejemplo, que en realidad el escorbuto, que es una enfermedad con deficiencia pura de vitamina C, se pudo prevenir justamente dando a estos trabajadores en este barco, que eso es una historia también para contar, cítricos. Entonces se dieron cuenta que al dar cítricos, ese tipo de personas empezaban a no tener síntomas de escorbuto, que es la deficiencia de vitamina C. Obviamente hoy, con toda la alimentación, con las frutas, con algunas verduras que tienen vitamina C como componente principal, es muy raro encontrar un escorbuto, pero sí podemos utilizar desde un resfriado hasta, por ejemplo, en procesos neoplásicos. Pero vuelvo a repetir, siempre como coadyuvante a la medicina ortodoxa.
nunca los que hacemos medicina ortomolecular y la hacemos responsablemente y basada en la evidencia, vamos a decir que, por ejemplo, un cuadro de infección no se cura con antibióticos. Es decir, obviamente que hay personas que necesitan siempre la medicina ortodoxa y va ligada a ella. O sea, no es una medicina separada a la medicina ortodoxa o la medicina que generalmente utilizamos, ¿no? También se puede utilizar en procesos, y hay medicina basada en la evidencia en procesos gastrointestinales como colon irritable, como síndrome de intestino permeable, enfermedad inflamatoria intestinal, pacientes con migraña, pacientes con acné, pacientes con diabetes, pacientes con sobrepeso, pacientes con alteración de la microbiota intestinal como tal, pacientes con trastornos psiquiátricos, que en realidad desde ahí es que se empieza a hablar mucho de la medicina ortomolecular en este tipo de pacientes. Se puede utilizar en niños con trastorno autista, se puede utilizar en niños con trastorno de hiperactividad, se puede utilizar desde personas pediátricas hasta personas ancianas, es decir, no es limitado a un grupo de personas como tal. O sea, por lo que mencionas, en enfermedades mentales también. Sí, en enfermedades mentales también se puede utilizar como coadyuvante. Vuelvo a decir, no le voy a sacar la medicación que el psiquiatra indicó como tal, sino que como coadyuvante uno puede recomendar algún tipo de alimentos o algún tipo de suplementos que ayuden a estabilizar mucho más la calidad de vida del paciente, que es lo que buscamos, ¿no? O sea, la idea básicamente es equilibrar por allí con algunas vitaminas, alguna deficiencia que la persona pueda presentar en su organismo. Exactamente, pero no solamente vitaminas, también los minerales, también con los macronutrientes, hacer cambios en la proporción de macronutrientes. Por eso la medicina ortomolecular también tiene herramientas como ayuno intermitente, dieta cetogénica, obviamente controlado por un profesional, en donde nos va a dar diferentes alternativas. Por ejemplo, antes, cuando no había antiepilépticos o cuando los antiepilépticos no eran suficientes para generar la ausencia de convulsiones, se usaba y todavía hay evidencia que la dieta cetogénica, es decir, muy baja en carbohidratos o con ausencia de carbohidratos, menos de 50 gramos por día, tiene una indicación basada en la evidencia. Desde a principios del siglo pasado ya se estaba empezando a hablar de la dieta cetogénica en este tipo de pacientes, entonces es una ayuda que podemos hacer de forma responsable, ¿no? ¿Y cómo se determina esa deficiencia que puede llegar a tener el paciente? Hay muchas vitaminas que objetivamente se pueden medir en sangre, generalmente hay específicas como la vitamina D. La vitamina D hoy en día, por ejemplo, es una vitamina muy relacionada a muchas patologías, desde la parte metabólica. Hay estudios que demuestran que más del 80% de los pacientes con síndrome metabólico, es decir, pacientes con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensos, colesterol alterado, tienen déficit de vitamina C, de vitamina D, o sea que la vitamina D es súper importante tenerla adecuadamente. También hay estudios, ahora hablando por ejemplo de la pandemia actual que nos está afectando, que los pacientes con déficit de vitamina D tienen un peor pronóstico cuando tienen COVID. Por eso la vitamina D hoy en día es medible y casi todos los profesionales, ginecólogos, reumatólogos, traumatólogos, generalmente le indican e indican también la medicación. La vitamina B12 también es medible y es muy importante para enfermedades, por ejemplo, de tipo demenciales, como la demencia tipo Alzheimer y otro tipo de demencia, también el envejecimiento. Y la mayoría de vitaminas pueden ser medibles, no tanto así la parte de los minerales, porque ahí hay que, generalmente en Argentina, solamente en Buenos Aires hay algunos casos que se pueden medir, pero ya ahí se miden en las uñas o en el pelo y ya tienen unas condiciones específicas para medirlo. Sin embargo, en general, con una buena anamnesis uno puede empezar a sospechar qué tipo de deficiencia de vitaminas tiene un paciente como tal y cuándo indicarlo. Pero en general sí, se puede medir objetivamente y uno puede indicar vitaminas o minerales o dar también consejos nutricionales acerca de la absorción de algún tipo de nutriente, de cómo mejorarlo y cómo evitar los antinutrientes en este caso. ¿Tiene algún tipo de contraindicación?
Sí, como toda medicina tiene contraindicaciones importantes. Ejemplos, yo no puedo indicar en un paciente, por ejemplo, que tome antidepresivos, no puedo indicar el 5-hidroxitriptofano o el triptofano porque puede ocasionar alteraciones que se llama síndrome serotoninérgico. Tampoco puedo indicar, por ejemplo, dosis exageradas de vitamina D porque voy a causar una hipervitaminosis en este paciente con náuseas, vómito, malestar general, etc. No puedo indicar dosis vía oral de vitamina C según la bibliografía, más de 2.5 gramos porque voy a causar diarrea y malabsorción del paciente en general. O sea que sí, como todo tipo de medicación o todo tipo de indicación, tiene indicaciones, contraindicaciones y un seguimiento. No es simplemente dar una receta de vitaminas y nada más. Por ejemplo, la niacina, que es la vitamina B3, también tiene sus efectos adversos, puede ser mal tolerado, produce un flushing, que es un enrojecimiento de la cara, puede producir náuseas, vómito, etc. O sea que todo tiene... toda vitamina, todo mineral o toda indicación nutricional tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones y su seguimiento como cualquier tipo de medicación. ¿Qué es, doctor, la hipervitaminosis? La hipervitaminosis es, bueno, como su propio nombre lo indica, cuando en medicina hablamos de hiper, hablamos de aumento. Es decir, que la hipervitaminosis es un aumento de los niveles plasmáticos de vitamina. En general son muy raros. Nosotros tenemos dos tipos de vitaminas, digamos, para indicar: las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas hidrosolubles, como su nombre lo indica, son solubles en agua, por lo cual se eliminan permanentemente por orina. Esas son todas las del complejo B, desde la vitamina B1 hasta la vitamina B12, y la vitamina C, que es la más común, la que generalmente la persona más consume. Y después tenemos las liposolubles, que sí son las que pueden producir más hipervitaminosis, indico dosis más elevada, porque esas sí tienen la característica de que se almacenan en el cuerpo, como la vitamina D, la vitamina K, la vitamina A y la vitamina E. Esas sí pueden producir, bueno, obviamente, diferentes síntomas. La que no me puedo pasar de vitaminas son generalmente la vitamina A, los llamados los betacarotenos, por ejemplo, que son un precursor de la vitamina A, que es muy común en personas que generalmente toman dosis elevadas de este tipo de betacarotenos y pueden producir, por ejemplo, un color naranja en la piel. Que hay marcas comerciales que usan este tipo de vitaminas para broncear la piel. En dosis adecuadas es muy bueno. La vitamina A es excelente, sobre todo para la parte, por ejemplo, de la visión, pero dando dosis muy elevadas podemos producir esos efectos adversos. Lo mismo la vitamina D, es esencial, es una de las vitaminas que hoy en día más se está estudiando. Y después tenemos también minerales como el zinc, el selenio, el boro, el cromo, etcétera, que también a dosis elevada pueden producir efectos adversos, o sea que también tiene que tener una indicación precisa. Vuelvo a repetir que la medicina ortomolecular hace parte de la medicina ortodoxa, hace parte de la medicina que por ejemplo yo estudié durante todo este tiempo. No es una medicina alternativa, ni mucho menos es una pseudociencia. Sigue los mismos principios de la medicina con los mismos estudios basados en la evidencia, y vuelvo a decir, lo usamos permanentemente, quizás con otro nombre, pero simplemente lo que busca la medicina ortomolecular es un equilibrio molecular, o básicamente eso es lo que uno busca. Lograr que esa persona se rehabilite desde la célula hasta el metabolismo. Entonces, consejos nutricionales, vitaminas cuando hacen falta, cuando están bien indicadas, y todo lograr un equilibrio tanto de los macronutrientes como de los micronutrientes, y lo principal, mejorar la calidad de vida de la persona.